Buenas noches. Muchas gracias por venir, por estar acá, por tomarse la tormenta para atormentarnos un poco con esta noche que viene tormentosa, pero la vamos a pasar bien sabrosa. Mi nombre es Sebastián y hago parte del equipo del OFF, junto con Daniel Hernández y Natalie Cruz, que está ahí atrásito, y el Boro, que también nos acompaña desde la primera edición. Hacemos un festival en mayo que busca abrir espacios, pensar la narración oral y habilitar espacios para nuevos narradores, para narradores con trayectoria, para compartir todos juntos. Y en este pensar y andar, resulta que empezó a suceder que llegaban colegas que... ¡Ay, llegó temprano! Que vienen de otros lugares y nos visitan, y a veces es, ¿dónde puedo encontrar ahí un espacio? Y empezamos a pensar ¿quién cuenta por aquí? ¿Qué narrador viene? Hace 2 semanas estuvo Carmen Sara de España y Luis Guitarra, que también abrimos ese espacio, y la idea es empezar a habilitar esto, que podamos también generar una compañía y un circuito que permanezca durante el tiempo. Así que ustedes hacen hoy parte de esta idea de quién cuenta por aquí. Hoy tenemos Quijotada Cuentera. Alto nombre, pero seguramente Quijotada que ustedes estén acá con este clima, y vamos a arrancar, ¿les parece? Sí. Bien. Antes de arrancar, por favor, les pedimos que silencien sus celulares, que los pongan en modo avión, silencio, fotos en los momentos precisos para salir uno bonito, y de lo contrario es falso. Había sucedido una desgracia. Una avalancha había arrasado con el pueblo y absolutamente todo lo que había empezó a perderse. Las casas y sobre todo la comida. No había nada para comer. Bueno, sí había una cosa, y era el gallo de la viuda Carmenza. Pero nadie se comía el gallo de la viuda Carmenza porque fue gracias al gallo que la gente se salvó. Porque el gallo cantó a eso de la medianoche y la gente al escuchar el gallo se pudo salvar de la avalancha. Por eso era un héroe. Pero al mismo tiempo la gente se cuestionaba. Si el gallo era un héroe y no había nada para comer, ¿no era justo que un héroe le diera la vida por su pueblo? Una mañana estaba la viuda Carmenza en el patio de su casa con un costal. Al frente el gallo. Y la viuda miraba al gallo y ¡pum!, le tiraba el costal, el gallo se le corría. La viuda agarraba el costal y tiraba al gallo, el gallo se le corría. Una vez más le tiró el gallo, se le corrió. Y ahí cuando se le corrió el gallo, la viuda dijo: Carmencita, no sea boba, no me maten. Y la viuda empezó a pensar que era el hambre que la estaba haciendo delirar, y viendo que el gallo le estaba hablando, tiró el costal y otra vez el gallo se le corrió y le dijo: Carmencita, le estoy diciendo, no sea boba, no me mate. ¿Qué come hoy, come mañana y después que nos jodimos los dos? Y ahí la viuda no aguantó más y empezó a llorar. Y se empezó a desahogar con toda la desgracia del pueblo, sus lágrimas, y empezó a llorar y a llorar. Y el gallo le dijo: venga, mamita, no se preocupe, llora aquí mi alita. Y le extendió el ala. La viuda se agachó, empezó a llorar, el gallo la acarició. Le dijo: mire, hagamos una cosa. ¿Por qué no vamos a dar una vueltica por el pueblo? Vamos a pasear. Es más, para que se le olvide la cosa, le propongo que usted haga como que es mi novia. Y salimos a pasear los dos. Y la viuda pensó que mejor que pensar en el hambre, en la muerte, en la locura, pensar que era novia del gallo vendría mejor. Así que le agarró la lita y se fueron a caminar por el pueblo. Y claro, el rumor empezó a rodar mucho más rápido. En las ventanas de lo que quedaban de las casas estaba la gente parada y empezaron a rumorar: oiga, dicen que la viuda Carmenza se volvió loca y que ya no es viuda, pero era una gallina. Sí, que la viuda parece una gallina. ¿Qué? La viuda no es una gallina. Y fue tanto el rumor del pueblo que empezaron a ver, a tratar de mirar a la viuda Carmenza como gallina, que a los 2 días puso huevos. Y teniendo huevos, el pueblo festejó porque había para comer. Hicieron una tortillita, se sentaron todos ahí con lo que quedaba, armaron una mesita pequeña y sentaditos con los escombros, con esta tortilla de 3 huevitos que había hecho la viuda, que ahora era la gallina Carmencita. La gente empezó a comer de a pedacitos, un triangulito para cada uno. Y después de haber comido estaban en la charla matutina, después de cuando uno cena, no, porque la vida, ¿qué vamos a hacer? Cuando de repente el gallo se subió a la mesita. Buenas tardes, damas y caballeros. Y la gente pensó que era el delirio de tener la panza llena y de haber comido, que estaban pensando que el gallo hablaba. No, sí, como te decía, damas y caballeros, yo quisiera ante todo presentarme y hablarles un poco de lo que está pasando. Y la gente
escuchó al gallo. Entonces, miren, ustedes se preguntarán, ¿por qué mi esposa la Carmencita puso huevos, verdad? Y lo que yo quisiera contarles es que la cosa es así, el ser humano es el único animal en el mundo que no tiene identidad propia. Cuando estábamos todos en la creación, el perro sabía que era el perro, la jirafa, el elefante, y el humano andaba ahí como espirulado, sin saber quién era, ni saber qué hacer. Y todos por pesar se nos dio por decirle que bueno, que fuera la especie superior, y se la creyó. Y desde ese momento el humano no es lo que es, sino lo que los demás quieren que sea. A ver, por ejemplo, el médico del pueblo. El médico del pueblo es el médico porque todos creen que es el médico, porque aprendió el profesor y todos creen que es el profesor. Y así cada uno de ustedes son lo que los demás creen que son. Así que se la dejo ahí. Vamos, mijita. Y agarró la gallinita y se fue. Esa noche la gente durmió y soñó bonito. Porque cuando uno tiene la pancita llena, sueña cosas lindas. Pero al día siguiente otra vez el hambre, la locura, la desesperación. A eso de las 2 de la tarde había 3 hombres jugando naipes para enredar al hambre con números cuando vieron pasar al gordo del pueblo. Y cuando vieron pasar al gordo le dijo, oiga, miren, ese man por tanta desgracia tan gordo. No, es que eso es lo que un marrano, un chancho. No llegó el gallo. Y los 3 se miraron, se pusieron de acuerdo y miraron al gordo del pueblo y empezaron a decir, chancho, 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 chancho. El gordo los miró así asustado y empezó a correr. Pero más rápido corrió el rumor de que el gordo ya no era gordo, sino que era un chancho. Y la gente lo empezó a mirar, a tratar como un chancho. Y el gordo, en vez de pensar en la muerte, en el hambre, en la locura, pensó que era un chancho. ¿Pero qué piensa un chancho? Para la noche, el gordo ya andaba caminando en 4 patas, revolcándose en el barro, y le armaron un corralcito. Al día siguiente temprano la gente lo llevaba amarradito y a la matadera. Esa noche fue una fiesta, había bondiola, chicharrón, choricito, una pierna, la gente festejando, comiendo porque había comida. Y todo el mundo ahí más alegre, más emotivos, y empezaron a repartir el pedacito de carne para cada uno. Tome. Cuando le dieron al hippie del pueblo, el hippie dijo, no, gracias, yo no como carne, pasemos vegetales. Y lo estaba repartiendo y dijo, ¡ay! ¿Cómo le decimos, doña Zanahoria? Y se dieron cuenta que el chancho estaba muy rico, pero que una verdurita no le vendría mal. Y todos dejaron de comer y miraron al hippie del pueblo y empezaron a decir zanahoria. Y el hippie pensó que era la locura de no haber comido carne, o que era el pueblo el que estaba loco, que era él. Pero mejor que pensar en la muerte, en el hambre, en la locura, pensó que era una zanahoria. ¿Y qué piensa la zanahoria? Esa noche solito fue, encontró un huequito en la tierra y se enterró. La gente del pueblo empezó a cuidar, le empezó a cortar las patitas, a sembrar otros hipicitos. Miren, para no hacer el cuento largo, en el pueblo empezaron a ver papas, cebollas, chivos, pollos. Lo que no se daban cuenta era que cada vez eran menos y menos y menos. Hasta que un día quedaron 2. Un niño y una niña. La niña se escondía del niño y el niño se escondía de la niña. Cuando la niña veía pasar al niño así a lo lejos, le gritaba pavo, 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 pavo. Cuando el niño veía cruzar a la niña, le decía salmón, 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 salmón. Y entre ese cruce de esconderse y fuera las escondidas para sobrevivir, de repente en una esquina se encontraron. Y cuando el niño vio a la niña, dijo, ¡Dios mío! Y la niña dijo, ¡ay, diablo! Y la niña creyó que era Dios. ¿Qué piensa Dios? Y el niño creyó que era el diablo, pero ¿qué piensa el diablo? Y mejor que pensar en la muerte, en el hambre, en la locura, huyeron. Uno para la montaña y el otro para abajo el cerro. Y desde ese entonces, Dios y el diablo juegan a crear un pueblo a la voz de un gallo que no se dejó comer. ¡Qué locura! ¿Y quién hay que locura? Y hablando de locuras y de quicotadas, quiero cerrar este espacio para darle la bienvenida a Claudia Estela con un cuento cortito medieval. ¿Vieron? Todos conocen las historias medievales que están por lo general un castillo, arriba encerrada una princesa custodiada por un dragón, ¿verdad? Y este dragón por lo general siempre es grande, potente, tira fuego y tiene que ir a rescatarla un príncipe, un caballero, un corcel, ¿verdad? Pues esta es una historia normal.
Una princesa encerrada en la última torre, en el piso más lejano, en el reino más escondido, custodiada por un dragón. Pues este dragón tira 15 metros de llama. Todo lo que se le pone enfrente lo hace cenizas. Y empezaron a llegar caballeros de los reinos cercanos y lejanos a rescatar a la princesa. Pero todo el que llegaba, cenizas. Caballeros de los reinos cercanos y lejanos y todos, cenizas. Un día llegó un caballero distinto. Venía así todo grande, con el pecho inflado. Digo, dragón, aquí estoy. Yo tengo aquí a Excalibur y soy Arturo. Uy, pues yo soy el dragón, ¿y qué? Y ahí quedó Arturito. Príncipes y caballeros, caballeros y príncipes y todos cenizas. La princesa desde arriba miraba con tristeza todo lo que iba pasando, uno tras otro, uno tras otro. Y un día llegaron dos. Uno gordito montado en un burro y el otro flaquito, una lancita en un caballito blanco. Iban ahí y el gordito le decía, Quijote, vámonos, mire, eso no es un molino, es un dragón, Quijote, vámonos. Callados, Sancho, callados, vamos, vamos. Quijote, mano, Quijote, vamos. Y llegaron. Y cuando llegaron, el dragón los miró y ahí quedaron. Esos ceniza y chicharrón. Príncipes y caballeros, y la princesa uno a uno los miraba cómo se iban quemando. Hasta que un día llegó uno distinto. Este venía con una bata blanca, traía el pelo largo, tenía un collar así de pepitas gruesas, negras, y unos inciensos. Prendió los inciensos, miró al dragón y le dijo, dragón, yo también soy dragón. Mi animal chino es el dragón. Y la conexión. Y un día se acabaron los caballeros. O dejaron de ir a buscar a la princesa porque era imposible rescatarla. Más de 2 años pasaron. Y la princesa pensaba que iba a quedar ahí encerrada para siempre. Hasta que una tarde, a lo lejos, vi una polvareda que se asomaba. El dragón que estaba durmiendo en el piso empezó a sentir como el piso vibraba. Y se bajó un caballero, con su espada, con su escudo, con su yelmo, todo plateado. El dragón lo miró así con un ojito y dejó que hiciera el show que hacían todos los demás. ¡Ya! 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 Y cuando ya era el momento, se paró en sus 2 patas y estaba abriendo el hocico para tirarle 15 metros de llama y lo olfateó. Y cuando lo olfateó, bajó las patitas, se corrió y le dejó la puerta libre. El caballero no lo podía creer, tiró la espada y empezó a subir. La princesa que estaba mirando todo desde arriba no lo podía creer, abrió la puerta y empezó a bajar, tac, 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 y se devolvió. Y se maquilló porque esta es muerta que se incina. Y ahora sí, Reiki empezó a bajar. Tac, 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 tuc, 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 porque era la torre más alta que había. Tac, tac, tuc, tac, tac, tuc, tac, tac, tuc, tuc, tuc. Y este tac, tac, tuc, tuc, dejó de ser escaleras para convertirse en el corazón del caballero y la princesa. Tac, tac, tuc, 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 tuc. Y se fueron acercando, acercando, hasta que quedaron cara a yelmo. Él se quita, el caballero se quita el yelmo, y cae una melena roja hasta los hombros, y ahora están frente a frente ella y ella. Y en ese ella y ella se reconocen, se acercan y se empiezan a besar. Y en ese beso recuerdan la tarde remota en que el rey las había visto ahí haciendo adolescentes, dándose un beso y diciéndole que eso estaba prohibido en su reino y que le iba a encerrar en la torre más lejana para que viniera un caballero a rescatarla. Su amiga, que con ese beso había descubierto el amor, había estado buscando a su princesa, peleando con dragones, con ogros, rescatando princesas ajenas. Y ahora la había encontrado. Estaban en ese pasillo, dándose un beso felices, porque estaban jugando con las reglas del rey. Era que un caballero rescatara a la princesa. Y desde ese momento, en aquel pueblo gobiernan ella y ella. Y ya no hay más hombres o mujeres, solamente hay personas.
Freddy y una excusa para juntarnos, ¿no? También. Y yo, como lo pude con mi genio, por supuesto que traje cuentos, avisos, porque hay gente muy fundamentalista en la base. Cuando veo un libro es una frase, nada, no se lee. Pero justo esta semana en la biblioteca donde yo trabajo, vi este libro, me llamó la atención, dice ABC de las microfábulas, de Luisa Valenzuela. Eso de las microfábulas me interesó, son fábulas con moraleja, pero son micro, y son inventadas por ella. Y es un ABC, es decir, es un abecedario. Y hoy elegí la L por la lengua, ¿no? Y dice, a ver con qué me encontré en esta L. Limitémonos al lugar del lenguaje. Los loros líricos lamen las letras líquidas con lengua leñosa. En lo alto del limonero largan la L lustrosa, lisa, ladeada. Los loros, no los lobos. Licántropos los lobos le ladran a la luna, lastimeros, sin locución alguna. Larguísimo lamento, el lenguaje se les envía en la laringe. Los loros y los lobos los liga el locutor locuaz, casi letra por letra, los lesiona la lógica. Lo lúdico no les luce, en la laguna sus luchas son luctuosas, letales. Los loros se lamentan lisiados, los lobos se lamen los labios lacerados. La ley de la leyenda no los liga o lubrica, los liquida. Moraleja. Lo que la palabra a veces parecería unir, lobo, loro, la acción separa de un plumazo. Y voy a leerles este, porque no pude contenerme. La G. Lo vi y dije, G. ¿Con qué puedo empezar? G. Una palabra con G. Gracias. Gracias, gato. Gelatina. Gelatina. Gestos. Gente. Gusto. ¿No? Gol. Gol. Gozar. Empieza, sin embargo, con gorilas. Y me encantó. Gorilas y gusanos gustan de la globalización. La gente gime, golpeada por garrotes de generales gorilas. Guapos guarangos que galopan al grito de ¡genial! Grandes gimnastas, los generales gorilas y gusanos, se gratifican en grado gozoso con el gaznate gárrulo. Guay del gurí gay que los gaste. Son guapos, gelatinosos, gigantescos, grandiosos gritones como guacamayos glorifican la guerra, los gladiadores, los gendarmes glaucos, los guardiacárceles y gozan del graznido de los gansos. En grupo, los gorilas y gusanos, los muy gandules, le granizan las guindas a la gente. Le granizan las guindas a la gente. Gobiernan con guardias y guaruras. Los gerentes les garpan grandes guarismos, pero golosos no gastan en guisos gremiales, no son gregarios, son grasientos granujas guardianes de la guillotina. Moraleja. Lo dice Luisa Valenzuela. Un pasito a la izquierda suele mejorar la vida propia y ajena. Bueno, como a mí me gusta contar no solo cuentos, traje acá esta, que no sé qué es, no sé si es un cuento, será un poema, no sé. Yo lo guardé hace mucho tiempo, creo que antes de que Sebastián naciera, porque lo encontré en una revista Humor, fines del 87, no había nacido. Fines del 87, no quise decir fines de los 80, quizá en el 87 podría ser. Lo encontré en una revista Humor y ahí yo por alguna razón todavía ni me imaginaba que iba a contar historias. Arranqué esa hojita, la doblé y la guardé. Y un tiempo después, cuando tenía que ir a contar y no me gustaba lo que iba a contar, y no me gustaba, era un espectáculo, y el último cuento no me cerraba, buscando encontré esa hojita
se enamoró de un hombre que la abrazaba muy, muy fuerte, se reía y la subía sobre sus hombros y desde allí le invitaba a mirar el mundo. Ella pensó que ese hombre era como una montaña y que las montañas no se mueren nunca y que son el sitio más maravilloso del mundo para mirar la vida. Cuando ella tenía 15 años, se enamoró de un joven con una frente muy amplia que la tomaba de la mano y la invitaba a mirar el mundo y le decía que estaba mal hecho y que había que cambiarlo. Ella pensó que ese joven era como una espada y que las espadas no se mueren nunca y que son el objeto más maravilloso del mundo para cambiar la vida. Cuando ella tenía 25 años, se enamoró de un hombre con una voz muy fuerte que le hablaba de todo lo que él sabía y le decía que el mundo era un lugar para reproducir la savia y la sabiduría. Ella pensó que ese hombre era como un mar y que los mares no se mueren nunca y que son el sitio más maravilloso del mundo para reproducir la vida. Cuando ella tenía 35 años, se enamoró de un hombre que la tomaba muy fuerte de la mano y la obligaba casi a subir interminables escaleras y le decía que el mundo era un lugar para conquistar peldaño a peldaño. Ella pensó que ese hombre era como un viento y que los vientos no se mueren nunca y que son el aire más maravilloso del mundo para respirar la vida. Cuando ella tenía 45 años, se enamoró de un hombre con un pecho muy fuerte, amplio, que le invitaba a apoyar su cabeza en él y le decía que el mundo era un lugar para transitar con calma. Ella pensó que ese hombre era una roca y que las rocas no se mueren nunca y que son la materia más maravillosa del mundo para resistir la vida. Cuando ella tenía 55 años, se enamoró de un hombre con unos ojos muy claros que le invitaba a mirar lo que él veía. Él decía que el mundo era un enigma que había que descifrar. Ella pensó que ese hombre era como un libro y que los libros no se mueren nunca y que son el objeto más maravilloso del mundo para comprender la vida. Cuando ella tenía 65 años todavía, se enamoró de un hombre con un oído muy, muy fino que la escuchaba como nunca nadie la había escuchado y que le decía que la vida era un lugar por el que había que pasar para llegar a la verdadera vida. Ella pensó que ese hombre era como una melodía y que las melodías no se mueren nunca y que son la música más maravillosa del mundo para sentir la vida. Cuando ella tenía 75 años, se enamoró de un hombre con piernas ágiles, fuertes, que le invitaba a caminar todavía y le decía que el mundo era un lugar que había que recorrer a paso humano. Ella pensó que ese hombre era como un camino y que los caminos no se mueren nunca y que son el recurso más maravilloso del mundo para andar por la vida. 75 dije, ¿no? Sí. Cuando ella tenía 85 años, se enamoró de un hombre con una memoria prodigiosa que le decía que el mundo era un lugar en el que ya habían estado y al que pronto volvería. Ella pensó que ese hombre era como un dios y que los dioses no se mueren nunca y que son la idea más maravillosa del mundo para dar sentido a la vida. Cuando ella tenía 95 años, conoció a un hombre que apenas veía, casi no escuchaba, hablaba muy poco y no siempre que algo era gracioso, sonreía. Ese hombre que no le recordaba a una montaña, ni a un mar, mucho menos a un viento, ni a una música, ni a un libro. Ese hombre que por supuesto no era un dios, que era nada más que un hombre, le preguntó quién era ella. Y ella no sabía. Aida Bornik, de Jane Austen. Decía Emily Dickinson que
que no hay fragata, no hay mejor fragata que un libro para viajar a tierras extrañas. Acá no vamos a ir a tierras extrañas, pero sí a otro tiempo. ¿Sí? Buenos Aires, 1605. Estamos en la casa del pulpero, patio de tierra apisonada a la sombra de un gran parral. Por allí, debajo de un alerillo, juegan en torno a una mesa al lansquenete. Hay 4 jugadores. El lansquenete es un viejo juego alemán que trajeron los conquistadores. Está el fraile dominico, el escribano, un soldado y el molinero. Más allá, debajo de la parra, está Lope, el escribiente, un muchacho que toma nota de cuentas y listas y dibuja en el papel la bella letra redonda. Más acá, sentada entre 2 tinajas en una silla alta, está la hija del pulpero. Es una jovencita que sería linda si suprimiera la capa de vermellón que usa para realzar su belleza. Debajo de la gorguera tiemblan los brillos de una joya falsa. Y entre tanto maquillaje barato brillan sus ojos húmedos. Tiene una pollera negra con pliegues que ella alisa con las uñas de ribete negro. En el medio del patio, trajinando, está el pulpero, arremangado, sudoroso, con un negro que lo ayuda. Están sacando de las barricas mercadería que la noche anterior bajaron en el puerto de Buenos Aires. Son mercaderías de contrabando que llegaron de Portobelo, porque en Buenos Aires en 1605 del gobernador para abajo todo es contrabandero, para fomentar el comercio, dice. Sábanas de Rouen, alfombras finas, pantuflos de terciopelo negro, dice el pulpero, y lo muestra así como si fueran 2 escarabajos lustrosos a la mesa de los jugadores a ver si alguno se tienta. Y Lope, el escribiente, toma nota. Ni el pulpero ni la hija saben leer ni escribir, por eso el mocito tiene a su cargo esa tarea y se aburre terriblemente. La muchacha lo advierte, entonces con 1000 artilugios de coquetería se le acerca. Le sirve un vaso de vino. Para el escritor, dice. Escritor, piensa Lope, eso es lo que él quisiera ser y no un miserable escribiente. Se toma el vino de un sorbo y ella aprovecha para recoger el vaso mientras se lo come con los ojos y le dice, ¿vendrás esta noche? Pero él no tiene tiempo de contestar porque el pulpero ya está gritando 5 varas de raso blanco y las despliega. Y allí, entre tanta blancura, hay algo que le llama la atención. El pulpero se pregunta cómo eso ha llegado hasta ahí. Es un libro de tapas color manteca, de pergamino. Lo abre torpemente, pero como a él las letras nada le dicen, lo hace volar hasta la mesa de los jugadores. Y allí el libro atraviesa el aire y llega. Lo caza al vuelo el escribano, que no puede con su genio, lo abre y certifica. Es un libro de este año, Madrid, 1605. Y se lo pasa al fraile. El fraile, antes de abrirlo, piensa que podría tratarse de un viajero peligroso, que habría que someterlo al santo oficio. El pulpero no entiende nada de libros, pero eso no le gusta y grita que no, porque averiguarían cómo llegó hasta sus manos, ¿no? El fraile entonces lo ojea. El soldado se impacienta. ¿Acá se lee o se juega?, dice. No merece tanta laraca, dice el fraile. Parece que es un libro de sandeces, de tonterías. No tiene más de 300 páginas. Y entonces, entre el fraile y el escribano, se empiezan a quejar y a lamentar. ¿Dónde va a ir a parar la buena literatura con tanta porquería que se estampa en esos días, ¿no? Y empiezan a recordar esas novelas de caballerías que leían cuando ellos eran jóvenes en el viejo continente, y ahí se quedan ensimismados, recordando esos caballeros, la buena literatura. El soldado y el molinero ya están locos. Acá se juega o se lee. El fraile y el escribano llegan a la conclusión de que ese libro a ellos nada les aportaría.
a ellos que sí han sido educados en el oficio de las buenas letras, entonces el libro vuela una vez más, atravesando el patio hasta las manos de Lope, el escribiente. Ahora es de noche, y la casa duerme negra de sombras y blanca de estrellas infinitas. La muchacha espera en su cuarto al desganado amante que no llega. Entonces decide ir a ver de qué se trata. ¿Qué pasa? Atraviesa el patio en puntillas por miedo a que lo escuche su padre y llega hasta el cuarto de Lope. La puerta está entreabierta. Espía y lo ve. Ahí está, en la cama de bruces, leyendo a la luz de un velón ese maldito libro con tapas de pergamino. Lope ríe, ensimismado, a 1000 leguas de Buenos Aires, del olor a fruta y ajo que inunda la casa. El orgullo de la muchacha no lo tolera, entonces entra y le recrimina. Mala entraña, no has venido. Él se quiere defender, pero tiene mucho miedo de que lo escuchen, pero entonces empieza entre los dos jóvenes un diálogo ahogado en el que él se defiende con el libro como si estuviera espantando moscas. Es tanta la furia que tiene la muchacha que le arranca el libro con tal fiereza que le deja las tapas de pergamino en la mano y ella huye con el libro apretado contra su seno. Ya en su cuarto, frente al espejo, un poco se tranquiliza, lo deja ahí en medio de las vasijas y las pinturas baratas. Balbucea, se peina los rizos dorados y aprecia la gracia despreciada por el otro. Pero en un momento sus ojos verdes, enturbiados por las lágrimas, se posan en el libro y la furia renace. Lo abre. Ve que hay unas líneas que no llegan a completar el folio. Ella ignora que esos son versos, pero quisiera saber qué es lo que dice. ¿Qué es lo que encierran esas letras misteriosas cuya seducción pudo más que sus rizos, que sus pechos turgentes? Entonces, con deliberada lentitud, rasga una hoja al azar, la enrosca y la enrolla en uno de sus bucles. Otra hoja y otro bucle. Otra hoja y otro bucle. Y una más, y una más, y una más. La niña convierte su cabellera en la de una medusa caricaturesca. Y entre sus absurdos bucles asoman por aquí y por allá los arrancados fragmentos de Don Quijote de la Mancha. La niña se acuesta y llora. Esta es una versión mía para la oralidad de un cuento de Manuel Mujica Lainez que se llama El libro y está en la misteriosa Buenos Aires, ¿no? A mí no me gusta hacer interpretaciones, por supuesto, sobre un texto que no después de contarlo, pero no puedo evitar, porque además de narradora yo trabajo mucho en mediación de lecturas, en pensar algo que a mí este cuento me produce y me da ganas de pensar. Lo quiero compartir con ustedes. ¿Qué hubiera pasado si Lope, ahí en la cama, le hubiera hecho un lugar a ella, que lo hubiera leído? Hubiera leído aquel capítulo, el otro, le hubiera hablado de Dulcinea, de Rocinante, de los ¿qué hubiera pasado? Seguramente otras cosas, porque a nadie le gusta quedarse afuera. Había una vez una princesa que estaba pronto a cumplir años. Ella vivía con su papá y con su mamá no, porque ella se había muerto muy joven. Entonces pues era huérfana y vivía sola con su papá.
Y cuando estaba pronta a cumplir años, pues quiso celebrarle y cumplirle todos sus caprichos. Entonces, pues ella le pidió a su padre que le consiguiera un regalo original. Y pues como era el rey, le dijo a sus súbditos que les buscaran un regalo original. Y ellos después de 15 días, después de 20 días, por fin encontraron unos zapatos que quien los usaba podía volar. Se los dieron a la princesa, ella se los puso, voló un rato, pero ya después se aburrió y dijo que eso no era tan original. Entonces los despreció. Ellos siguieron buscando otro regalo original y después de un mes y medio, después de haberlos buscado, encontraron por fin un vestido que quien lo usaba se hacía invisible. Y pues se lo dieron a ella se lo puso, se hizo invisible, pero después de un rato se aburrió. Dijo que cualquiera podía desaparecer, así como desapareció su mamá. Entonces que eso no tenía pues ningún sentido. Estaba muy aburrida y el rey se enojó mucho, entonces amenazó a los súbditos. Les dijo que si no conseguían un regalo original los iba a decapitar y ellos obviamente se asustaron e iban muy tristes porque iban a morir. Después de 20 días estar buscando en un lugar y en otro, iban caminando por un bosque cuando a lo lejos escucharon una canción más bien ridícula y extraña que decía así: se va la lancha, se va con el pescador, y en esa lancha que cruza el mar, se va también mi amor. ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché. Y se fueron caminando y se dieron cuenta que la canción venía de una cueva. Se agacharon y comprobaron que quien cantaba aquella canción era un enano. 30 centímetros, sí. Los dos se miraron. Pues llevémosle eso, ¿no? O sea, a mí me parece original. Sí. Y además de eso, canta. Ya la niña es muy cansona, muy excéntrica, llevémosle eso. No, y qué tal que nos muerda o algo. Mire, pues se ve inocente, pero qué tal que nos muerda, porque esos enanos a veces son violentos, ¿no? Yo casualmente traje una bolsa, un costal acá, pues si quiere lo intentamos. Pues intentémoslo. Y se acercaron. El enano, eso sí, no hacía nada ahí. Lo alzaron y, contrario a lo que estaban pensando, no hizo nada, no reaccionó y lo metieron en la bolsa y se lo llevaron. Se fueron caminando, llegaron hasta allá, al lugar, y pues lo sacaron, se lo mostraron al rey y el rey se enojó. Ay, ¿cómo me van a traer eso? ¿Qué va a decir la niña? Mírelo, tan extraño, tan feo ese enano. ¿Ustedes cómo se les ocurre? Ahora sí es que los voy a decapitar a uno por pendejos. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre traer eso? Y en ese momento bajó la princesa y no bastaron no sé cuántos segundos para que emanara de lo más profundo de su diafragma una profunda y hermosa carcajada, algo así, etcétera. Eso sí es un regalo, mira qué regalo tan original. Y claro, pues todos se pusieron nerviosos, los súbditos también no sabían si estaba molestando, comenzaron a reír como con sospecha. El rey también. La princesa. El enano. No, eso sí es un regalo original, voy a llamar a todas mis amigas para que lo vean. Y no solo eso, también canta y baila, por favor, enano, canta y baila para la princesa. Y el enano empezaba: se va la lancha, se va con el pescador, y en esa lancha que cruza. No, esa infanta encantadísima, eso lo aplaudían. Y no, eso pues los súbditos también descansaron, el rey también se abrazó con los súbditos. Ay no, qué enano tan original, ¿no? Y esos pasos que hace, no, mírelo cómo baila y esa voz, eso sí, una canción nada más se sabe, pero la interpreta de diferentes maneras. Qué enano de verdad tan divertido. Ella llamó a sus amigas y todas cantaban y todo eso y bailaban alrededor también de él y siempre lo llevaban al bosque y lo traían siempre casi todos los viernes pues para que les hiciera show y los entretuviera a todas y a todos los que estaban ahí presentes y estaban pues muy felices. Y pues el enano comenzó también a sentir cosas por ella, comenzó a imaginar que
ella se estaba enamorando de él, porque él sí se estaba enamorando de ella y que iban a ser felices y que iban a tener hijos enanos y grandes y que iban a vivir en el bosque y que iban a ser felices para siempre hasta que un día antes de ingresar a hacer su espectáculo como lo hacía comúnmente se dio cuenta que alguien mientras estaba en el pasillo le estaba observando y no solo le estaba observando, sino que también le estaba mirando y entonces si él alzaba una mano el otro también alzaba una mano, si él alzaba la otra mano el otro también alzaba la otra mano, entonces se enojó porque ese ser abyecto le estaba imitando, además que era horripilante, asqueroso, sí, no, bizarro, ¿qué es eso tan feo? Por favor, dijo uno de los súbditos, el súbdito soltó la carcajada y le dijo, usted sí es muy ingenuo, no se da cuenta que es usted, eso es un espejo, ese es usted mismo. Y cuando se dio cuenta de eso, comprobó que si la infanta se reía no era tanto porque se estuviera enamorando de él, sino porque era tan horripilante que causaba risa y causaba gracia. Y en ese momento, cuando lo comprobó, se le detuvo el corazón. La infanta, traigan a mi enano, ¿qué pasó con mi enano? ¿Dónde está mi enano? Lo siento, infanta, pero al enano se le detuvo el corazón. Por favor, a la próxima, por favor, me traen un enano, pero que no tenga corazón. De las cosas menos excéntricas que haya hecho Don Quijote, la que les voy a referir hoy. Porque el tipo de eso ustedes saben que es un excéntrico. O sea, por ejemplo, enfrentarse a un león. O sea, ¿quién se va a enfrentar a un león? ¿Sí? Lo desafió. A ver, abran la jaula que yo me enfrento a ese león. Eso es por fortuna que el león tenía pereza y lo miró de arriba abajo y lo despreció. Porque si no se lo traga de un solo tarascazo. No le prestó atención, porque Don Quijote es excéntrico, lo sabemos todos aquí presentes que él es excéntrico, pero esto que va a hacer hoy no es tan excéntrico, digamos que es lo más común, la historia más normal que le pueda llegar a suceder. Esto le puede pasar a un antropólogo, a un arqueólogo o a un youtuber normal, ir a descubrir, digamos que un lugar. En este caso se le dio por ir a descubrir la cueva de Montesinos. Entonces se preparó con Sancho Panza. Sancho Panza en su burro y él en su caballo. Sí, porque cuando uno monta en caballo es como si estuviese haciendo ballet, ¿no? Y Sancho Panza en su burro. Algo más folclórico. Algo más local. Mientras Rocinante mira más allá al destino, sí. El burro está mirando qué encuentra para comer. Ahí van Don Quijote y Sancho. Y no les he contado que van acompañados también de un guía turístico de la época, que les va guiando hasta el lugar, hasta el destino, hasta el lugar de búsqueda que es la cueva de Montesinos. Se detienen un momento, porque contar así en movimiento siempre es difícil. Y si fuera bailarín, digamos, lo hago. Pero honestamente me daría duro. Se detienen y conversan, ¿no? Sí, lo que hace. Una cosa que me ha parecido interesante de Don Quijote es que la gente habla, conversan. Y me he preguntado eso, se encuentran con gente desconocida y de repente se ponen a hablar. ¿Qué no ocurre en estos tiempos? Por lo menos en Colombia yo no haría eso, yo no hablaría con nadie desconocido, porque puedo perder un riñón o me roban o me secuestran, sí. Pero en Don Quijote de repente dos se encuentran y comienzan a hablar. Y pasa así en el caque. Entonces comienzan a hablar con el guía turístico y Don Quijote le pregunta, bueno, ¿y vuestra merced a qué se dedica? Sí, claro, yo me dedico a las humanidades, yo estudié humanística, yo estudié en la universidad prestigiosa de la época, que era la Universidad de Salamanca. Ay, qué bueno, y también he publicado libros. ¿En serio he publicado libros? Sí, claro. Escribí uno sobre las metamorfosis de Ovidio, escribí otro sobre la oratoria de Cicerón. Estoy reflexionando actualmente sobre las digresiones en el proceso de transformación entre el cielo, el purgatorio y el paraíso a través de la mirada de Dante y su búsqueda de Beatriz no como ente femenino, sino como la búsqueda del ideal que permita la construcción de su ser para la transformación, obviamente, de la búsqueda y del ser. Además de eso, pues también estoy escribiendo y reflexionando sobre Aristóteles, particularmente sobre su texto de la Poética, que nos invita no solamente a reflexionar sobre la tragedia, sino también a hablar sobre la anagnórisis, un concepto importante sobre la narrativa, porque esto es lo que definitivamente cambia la trama de cualquier narración, es lo que lo lleva a uno a eso que uno busca cuando está escuchando cuentos, que es básicamente la sorpresa. Y sobre eso también estoy trabajando el concepto de mímesis,
que diferente de Platón y Aristóteles, para Platón es la imitación de la virtud y la imitación de los vicios, en cambio para Aristóteles, cuando uno imita está buscando el conocimiento, para Aristóteles no hay ninguna implicación moral, en cambio para Platón sí, porque está condenando a los poetas que están escribiendo propiamente sobre los vicios a través de la poesía, por eso su desprecio y el desalojarlos de la polis. Y desde esa perspectiva también estoy construyendo algunas lecciones para personas, hombres, mujeres, niños y niñas, y sobre eso más o menos he escrito 40 libros. Muy interesante, le dijo Don Quijote. Oye, ¿usted cómo sabe mucho? Le dijo Sancho Panza, ¿será que usted podría responderme algo? Le dijo, sí, claro, claro, claro. ¿Quién fue el primer hombre que se rascó por primera vez la cabeza? Le preguntó. O sea, y Sancho se le suben esos colores a Don Quijote. Ay, Dios mío, ¿cómo se le ocurre preguntar eso? Por Dios. Pues el hombre lo miró así. Bueno, pues yo creería que el primero que se rascó la cabeza pues fue, no sé, fue Adán, ¿sí? Sí, podría ser Adán, pero yo creo que el primero que se rascó la cabeza fue Dios. Pero entonces ahí estamos frente a un problema, porque Dios es hombre o es ser. O sea, Sancho, por favor, ven, vamos, no. Tengo otra pregunta, señor humanista. ¿Quién fue el primero que hizo un bote en la historia? ¿Cómo voy a saber eso, por Dios, sí? Pues no sé, usted que sabe tanto. Bueno, yo creería que el primero que dio un bote, dijo Sancho, fue el diablo cuando lo expulsaron del infierno. Podría ser eso, le respondió Don Quijote, pero ya, Sanchito, por favor, cálmate con las preguntas y más adelante hablamos. ¿No les ha pasado que hay gente que lo hace quedar a uno mal con sus preguntas? En los congresos alguien que dice, ¿cómo es que dice? Yo más que una pregunta tengo una reflexión. Dios mío, que no vaya a preguntar y se lanza a opinar. Y dura más que la ponencia del presentador. Bueno, llegamos entonces a la cueva de Montesinos. Se le acerca a Sancho Panza y le dice, vuestra merced, él siempre trata de convencerlos. Ustedes saben que Sancho Panza es la materialidad, la objetividad de esta situación, y le dice, por favor, su merced, arrepiéntase, mira que usted no sabe qué hay por allá en el fondo de ese hueco, quién quita que usted ya no vuelva a salir, y yo cómo le voy a decir a su sobrina o a la tía, yo con qué voy a llegar, ¿sí? El otro sí lo impulsaba, no, que se lance, y eso me sirve para escribir otro libro, a ver que no, solo... Ah, sí, claro, sí, como a usted qué le importa, no, pero es que así es la investigación, necesitamos objetos de estudio, así es. Y ahí estaban discutiendo y Don Quijote le dijo, Sancho Panza, yo te quiero mucho, pero pues necesito ir a investigar, necesito ir a mirar, porque no es tanto por una cuestión de valentía, es porque yo siento que en la cueva de Montesinos algo muy profundo se guarda y yo quiero ir a buscarlo. Entonces pues le amarraron la cuerda, el arnés, se acercaron ahí profundo a la cueva que estaba llena de maleza, la limpiaron, inmediatamente del fondo salieron unos cuantos murciélagos y unas cuantas aves desconocidas, procurando pues dejando el espacio abierto para que en ese momento Don Quijote se lanzase allí a lo más profundo de aquella cueva. Comenzaron a soltarle la cuerda, mientras tanto Don Quijote iba pidiendo más cuerda, le iban soltando más cuerda, más, le gritaba Sancho, sí, más, bueno, pero ¿qué ha visto? Nada, bueno, entonces siga, pero ¿qué se ve? Oscuro, bueno, sí, Don Quijote, si encuentra algo me lo trae, sí, listo, y le iba soltando más cuerda, ¿ustedes lo harían? ¿Ustedes son del riesgo o no? Porque yo pienso y yo no lo haría, o sea, a mí no me gusta lo desconocido y más eso. Y le iban soltando cuerda, hasta que ya casi que no se escuchaba la voz de Don Quijote. Como que ese hueco tenía una profundidad, pero inmensa. Y ahí se quedaron los dos, el humanista y Sancho Panza, esperando que él saliera del hueco. Atrás de ellos yo. Y atrás de mí ustedes, ¿cierto? Sí, tan bonita que es la metaficción, ¿no? Sí. Todos ahí esperando a ver qué sucede con Don Quijote. Y aquí es grave, porque ni Cervantes ni Cid de Belengeli se metieron, ni por supuesto yo no me voy a meter, y ustedes tampoco. Entonces yo no pagué 15,000 pesos para meterme en un hueco, o sea, tampoco. Entonces yo, mientras sale el señor, pues voy a contarles algo de esto, más o menos de cómo nació esto de Don Quijote. ¿Listo? Si me lo permiten. Ahí démonos tiempo a ver cuánto se demoran ahí.
Miren, no alcanzo a tocar. Ay, Dios mío, sí. Ya uno pierde la dignidad cuando sucede esto. Ya la corporalidad la pierde. A ver, les cuento, señoras y señores, de qué se trata esto. Yo primero les cuento. Yo comencé a contar historias hace 25 años, pero yo tenía problemas de articulación verbal, aparte de ser un niño supremamente tímido, de pronto por las condiciones sociales y políticas en las que nací, tenía problemas de articulación verbal. Yo confundía la R con la R, yo no decía rosa sino decía goza, yo no decía raro sino decía gago, yo no decía perro sino decía pego, ¿sí? Yo no decía rey, decía su majestad. Entonces siempre sufrí como una especie de bullying, matoneo, y comencé a contar historias cuando vi por primera vez a Jairo Aníbal Niño en el año de 1999. Lo llevaron al colegio y yo creo que él me impulsó a contar cuentos. Pero después me puse a pensar que quienes realmente me impulsaron fueron mis papás, particularmente mi papá y mi mamá. Ellos no estudiaron, mi papá y mi mamá son analfabetos, ellos son campesinos, pero como que llevan la teatralidad y la literatura en sus venas. Mi papá nunca hizo teatro, pero es tan actor, o sea, es tan teatrero, es tan farsante a veces que yo digo, papi, eres increíble, papá. Él manejaba carro y una vez nos quedamos sin frenos en una pendiente y ese carro a toda velocidad y él con una calma, tranquilo, me mira por el retrovisor y me dice, papi, yo sí, papá, ¿usted se despidió de su mamá? No, papá. Yo, ¿por qué? Ah, no, porque la vida es muy corta. Y nos estrellamos, pero de una manera tan teatral y tan bonita que yo dije, papá, ¿a quién le aprendió eso? Y de una manera increíble. Y mi mamá, mi mamá también, una campesina. Ella estudió hasta segundo de primaria. Ella se vino a los 14 años del campo a la ciudad, allá a Bogotá. Pero ella cuenta historias. Yo creo que mi mamá se puede saber hasta 200 historias de la tradición oral. Sino que el problema de mi mamá es que ella no las cuenta completas, sino te las cuenta como por entregas. O sea, sí parece una serie de los años 90, sí, que te la cuenta por partes. Mamá, de verdad que a mi tío Marco se le apareció un espíritu. Y eso de una vez uno le pregunta y de una vez cambia. Sí. ¿Y cómo fue eso, mamá? Imagínese que su tío Marcos estaba por allá bebiendo aguardiente, por allá bebiendo cerveza, estaba por allá en una cantina, tome que tome y eso, porque a él le gustaba tomar mucho y por eso estaba enfermo del estómago. Yo por eso, papi, yo le aconsejo a usted, mi amor, no tome, papito. Porque si usted toma se enferma, mi amor, y eso le afecta al colon, eso da úlcera y da un poco de cosas. Sí, mamá, yo sé, pero ¿qué pasó con la historia? Ah, sí. Y entonces en ese momento, mientras su tío estaba bebiendo, cuando de repente aparece un tipo como de 3 metros de estatura, con un sombrero negro, unos ojos inyectados de fuego, una sonrisa de oro, y su tío, que se asusta porque sabía que ese era el diablo, se pone de pie, pero en ese momento el tendero le dice que antes de salir tiene que abonar, tiene que pagarle, y pues él no sabe qué hacer porque se mete las manos al bolsillo y se da cuenta que no tiene plata, porque cuando uno bebe no solo afecta a su salud, sino también afecta a su economía. Por eso, papi, yo le aconsejo, mi amor, usted, papi, de verdad, usted debería no tomar, papi, porque eso le afecta. Yo, sí, mamá, yo sé, pero ¿qué pasó con la historia? Ah, no sé, se me olvidó y se va. Mi querida mamita, amo tanto a mi mamá. Mi mamá es una quijotica de unos 53 de estatura. Es hermosa, cuenta historias hasta dormida, es impresionante. Mamá, ¿está bien? Ay, un pavo me ataca. Pía, pía. Mamá, ¿de qué habla? Pía, pía. Mamá, despierte. Me estaba soñando que me estaba casando otra vez con su papá. Es mi querida mamita. Entonces desde hace 25 años vengo enamorado de las historias, pero yo me encontré frente a un problemita, es que no hay educación, por lo menos en Colombia, formal. Porque yo hice una licenciatura en literatura, hice una maestría en literatura, pero yo dije, ya no quiero más literatura, yo quiero hacer un doctorado de narración oral, pero no lo hay. Entonces me acordé de la patafísica y yo dije, tan bobo, pues la patafísica, básicamente la premisa de soluciones imaginarias a problemas reales. Entonces pues me inventé mi universidad, y mi universidad se llama la Universidad Imaginaria de Usme, y estoy haciendo un doctorado imaginario en narración oral. Todos los profes son imaginarios y es muy bonito porque cuando un profesor me aburre, inmediatamente lo cambio. O sea,
Y la matrícula es baratísima porque en Colombia los semestres y la educación es absolutamente, primero, colonial y segundo, es costosísima. Entonces uno tiene que estudiar lo que ellos quieran. Imagínense en esta época uno viendo a Kant y a Hegel cuando ya los paradigmas han cambiado completamente. En cambio ahorita en narración oral yo estoy estudiando a mi mamá. Mi mamá es referente teórica. Y estudian a mi mamá. Yo veo a mis amigos imaginarios estudiando. Ella es mi mamá. ¿Serio, sumaces? Estudiamos a mi papá en la cuestión de análisis que están en labs. ¿No? Felipe Ayala, ahí lo estamos estudiando. Ahí. Y pues resulta que me encontré con una clase que se llama Entrenamiento para Cuenteros, de un profesor imaginario que se llama Jesús Tirado, y el profesor imaginario pues nos puso la tarea. Bueno, usted va a contar la Divina Comedia, usted va a contar la Biblia, usted va a contar la Ilíada, usted va a contar la Odisea, usted va a contar 100 años de soledad. A alguien sí le tocó fácil porque le pusieron a contar el dinosaurio de Augusto Monterroso. Ya terminó. Usted pues le toca Don Quijote de la Mancha. Y cuando dijo Don Quijote de la Mancha, y al comienzo como que yo estaba escéptico. Y entonces el objetivo es que yo tengo que contar un capítulo cada 8 días independientemente esté donde esté. Y este fin de semana estoy en Argentina porque venía un congreso allí a Córdoba. Entonces a ustedes les correspondió el capítulo 73 y 74, pero yo cada 8 días estoy contando esto así como, digámoslo, prácticamente como laboratorio, como una especie de experimentación. Y mi objetivo final es contar el capítulo 124 en Los Molinos de Viento. Voy en el capítulo 74, empecé en agosto de 2024 y lo hago cada 8 días y vamos a culminar en 2026. Y así lo estoy haciendo cada 8 días y ustedes no se imaginan cómo me ha cambiado la vida con Don Quijote de la Mancha. Mira, de verdad que yo antes era un desgraciado, pareciera que yo estuviera promocionando algo, pero es que es de verdad. Me ha cambiado tanto la vida y me han pasado unas cosas tan extrañas. A propósito del yelmo de Mambrino, el yelmo de Mambrino, no sé si recuerdan esa escena de Don Quijote, ¿la recuerdan? ¿La del yelmo? No. Resulta que Don Quijote está obsesionado con tener un yelmo que al parecer le da un poder a los caballeros. Entonces se encuentran con un barbero que trae consigo no un yelmo sino una bacia, una olla ahí. Y pues ustedes saben cómo es Don Quijote, la confunde con el yelmo y terminan robando al pobre barbero. Y se la roban y resulta este señor con su supuesto yelmo. Pues imagínense que a los 15 días me escribe alguien por el Facebook: oye Freddy, yo estoy siguiendo lo que estás haciendo y te admiro mucho. Te cuento que yo tengo 2 réplicas que adquirí en Alcalá de Henares del yelmo de Mambrino. Yo, ¿en serio? Yo no lo puedo creer, sí. Obviamente son réplicas, pero son réplicas originales. O sea, son 2 réplicas que salieron exclusivamente para la celebración o conmemoración del libro. Entonces yo me voy para la casa de él, llego al cuarto, a su apartamento, que era un apartamento pequeño. Inmediatamente yo comienzo a sospechar cuando me doy cuenta que él comienza a echarle llave a la puerta. Y yo, ay Dios mío, Virgen. Don Quijote, ¿en qué me estás metiendo? Cuando sale el tipo con una olla, sale con una olla arrocera, ¿sí? Y me dice, son 300.000 pesos. Y yo, pero eso es una olla. Son 300.000. Y de acá no sale. Y yo, bueno, está bien, todo sea por el yelmo de Mambrino, sí, por la réplica. Me han pasado unas cosas maravillosas. Lo mismo me pasó con el bálsamo de Fiérabras, que es una sustancia que cura los males. Y llegó alguien a venderme al lugar, al teatro donde estoy contando. Mire, se lo vendemos. Y yo, pero eso es crema normal, sí, pero valen 400.000 pesos. Bueno, todo sea por el bálsamo de Fiérabras. Ya tengo 2 objetos. Lo más importante es que me ha brindado tantas cosas para mi vida. Por ejemplo, la relación con mi hijo que está aquí presente, justo creo que por eso me está acompañando, ha hecho que la relación sea más fuerte a través de Don Quijote. Una vez iba caminando con él por el centro de la ciudad y una persona me dijo, oye, ¿tú eres el de Don Quijote, el que está contando Don Quijote en Cuentería todos los viernes? Y yo le dije, sí, soy yo. Y me dijo, ay, no, te admiro mucho, eres increíble, voy a ir a verte, ya te estoy siguiendo los capítulos en YouTube. Y yo me sentí todo contento, pero se sintió más contento mi hijo cuando tomándome de la mano y mirándome a los ojos me dijo, oye papi, te admiro, yo pensé que estabas loco papá, pero es de verdad. Estás contando el Quijote y desde ese día también él se aprendió el Quijote de la Mancha, ¿no? Es realmente como una cosa maravillosa que me ha ido pasando. Los golpes, hace 15 días me fracturé el peroné, ¿sí? Iba caminando y metí el pie en un hueco, ¿sí? Es paradójico para un enano como yo que le pase eso y me fracturé. Y todo el mundo preocupado y yo en ese momento solo pude sonreír porque me acordé de una frase del Quijote que dice, las heridas antes que quitar la honra la otorgan.
Me sentí tan feliz de haberme golpeado y quise fracturarme el otro. Don Quijote te enseña eso, ¿sí? Es una cosa realmente maravillosa, con unos personajes brillantes. No sé si han leído la historia de Marcela y Grisóstomo. Lleguen por favor hoy a leer la historia de Marcela y Grisóstomo. La historia de Marcela es la historia de una mujer que tiene todo un discurso feminista consolidado y fuerte. Yo cuando tuve que contar ese capítulo, yo dije, no, yo no puedo adaptarla a mis palabras, me toca leerla tal cual. Yo dije, qué historia tan hermosa. La historia de Basilio el pobre, Quiteria la bella y Camacho el rico. ¿Sí? La historia de Basilio el pobre, rápidamente, resumidamente, la historia de Basilio que es supremamente pobre y se enamora de Quiteria la bella. ¿Sí? Y ustedes saben que hay dificultad, ¿sí? No sé cómo les va en eso de enamorarse de un pobre. ¿Se han enamorado de un pobre? ¿Sí? Sí, soy pobre, sí. Pues ellos se enamoraron desde pequeñitos y fueron creciendo hasta que el papá se enteró. Ustedes no pueden estar juntos. Yo quitaría mamá, papá, pero es que yo lo amo. Lo siento. No se vuelven a ver. Les prohíbo que se vean rotundamente. No, pero papá, yo lo amo. No, lo siento. Y les prohibió que se vieran. Pero obviamente ellos trataron como fuera otra vez de estar juntos hasta que el papá se enteró que se estaban viendo y ahí sí le dijo, la voy a casar. Se va a casar ahora con Camacho el rico. Y ahí sí no, y no sabía ya qué hacer, entonces le dijo a su amado Basilio el pobre, lo siento, yo ya no te quiero más, ya no te quiero ver, pero en el fondo pues obviamente ella se lo dijo para no hacerlo sentir mal, claro que lo estaba haciendo sentir peor. Mira Basilio, realmente yo ya no te quiero, vete, yo ya no te amo, ya esto se acabó, sé que nos conocemos desde niños, pero esta relación que va hasta acá, y pues Basilio también, pero ¿por qué me vas a dejar? No, hasta acá. Y Quiteria pues se fue a casar con Camacho el rico. Hicieron pues todas las bodas y toda la cosa, ya estaban a punto de casarse, cuando pues de repente en medio del matrimonio apareció Basilio y Basilio interrumpió la boda y en medio de la boda cogió una especie de punta, como una especie como de espada y se la cruzó. Y ahí sí, pues él agonizando ahí. Antes de morir me dijo Basilio, quiero un deseo. ¿Cuál es el deseo? Quiero casarme con ella, ya me voy a morir, permítanme casarme con Quiteria. Y pues Don Quijote, que estaba viendo ahí el matrimonio, dijo, pues sí, permítanle, igual ya se va a morir. Entonces permitieron el matrimonio, se casaron y resulta que después todo había sido falso. El tipo se sacó, era un palo de escoba que se había metido, pero no por acá, sino debajo de la... Y los engañó a todos y se fueron. No, mira, he conocido gente divertida. Y mi sueño es interrumpir en un matrimonio y hacer eso. O sea, yo quiero hacer eso. O sea, por debajo enterrarme así un palito y fingir. No sé si escuchan. ¿Cierto? ¿Ya salió? Por fin. Don Quijote salió con los ojitos cerrados y así sonriendo. Y Sancho Panza, todo sorprendido, le preguntó, pues que qué había visto. Y Don Quijote no quería abrir los ojos y no quería parar la sonrisa. Y Sancho Panza, vuestra merced, ¿está bien? Vuestra merced está bien. Vuestra merced está bien, vuestra merced, reaccione, vuestra merced, reaccione, vuestra merced. Hasta que por fin reaccionó. Regañó a Sancho, Sancho, me acabas de interrumpir del mejor sueño, ¿pero qué descubriste allá adentro, maestro? Y Don Quijote lo contó. Cuando ustedes me dejaron allá abajo, inmediatamente pues me senté en una piedra y al comienzo era oscuridad, pero después de la oscuridad apareció de repente un prado grandísimo y después del prado grandísimo apareció un castillo enorme de cristal. Después del cristal apareció un hombre que venía caminando hacia mí que estaba buscando un tal Pedro Páramo. Yo dije que no lo conocía. Me fui para el otro lado cuando de repente apareció un tal José Arcadio Buendía que estaba buscando el hielo. Después para allá vino entonces un pobre enano que venía con el corazón parado. Yo que en ese momento no sabía lo que tenía, me acerqué
a él y me acerqué a su corazón y traté de reparar pasito a pasito, partecita por partecita, hasta dejar al enano con una hermosa sonrisa. Y no solo eso, después apareció una tal Alicia, después apareció un conejo, y después de eso, no me lo va a creer, apareció un anciano con una barba larguísima, larguísima, larguísima. Me dijo que era Montesinos, por eso se llamaba la cueva de Montesinos. Me dijo que era un caballero encantado que vivía con Duraznarte, que una vez Duraznarte de amor había arrancadose su corazón para entregárselo a su amada, y se lo había entregado ella, que lo había conservado para siempre en honor. Pero vuestra merced me dijo así, me dijo que yo era el mejor caballero, que yo había sido el caballero enviado para quizás desencantarlos, porque me dijo él, el señor Montesinos, que yo era el caballero que estaba enviado para cambiar y para transformar el mundo. Me dijo que yo era el mejor caballero de la historia. ¿Lo puedes creer, Sancho? Claro que lo puedo creer, vuestra merced es el mejor caballero que ha existido en la historia. Lo necesitaba escuchar, Sancho, lo necesitaba escuchar. El humanista así como mirando con sospecha, sí. Señor, pero ¿cuánto duró eso? Usted dura ya como media hora nada más, señor. Y usted eso pudo haber durado como 6 horas. Yo como que no le creo mucho. Pues no importa si usted me cree, lo importante es que yo lo viví y punto. Y después de eso, lo más bonito, Sancho dijo, después venía mi Dulcinea. Su Dulcinea, sí, venía Dulcinea. ¿Se acuerda la última vez que la vimos que estaba completamente encantada y venía? También venía encantada, venía coja, venía como mal hablada, como que no se había bañado tampoco, pero eso no importa. Lo importante es que venía dispuesta a hablarme y se acercó a mí y me dijo que su corazón estaba intacto, que la habían encantado, pero que tenía que su mente y tenía su corazón intactos, que no estaban encantados. Y yo le pregunté que por qué sabía que su corazón no estaba encantado y me respondió que porque aún estaba y palpitaba por mí. Y se desapareció, pero me sentí tan tranquilo, Sancho, me sentí tan tranquilo y no hubiese querido salir de allí porque venían más personajes y más historias. Pero estoy feliz, Sancho, estoy feliz. Así no me crean, ¿cierto? Así no me crean, así no me crean, así no me crean, así no me crean. Quizás sea este, querido público, uno de los capítulos para mí más importantes que haya narrado de Don Quijote de la Mancha. Coincidieron varios elementos. Todo esto que se hace aquí es improvisado, pero un elemento que ocurrió es el elemento del corazón. Y un segundo elemento bonito es la cueva de Montesinos. ¿Saben una cosa? Don Quijote viene de una depresión profunda, que Cervantes de pronto no la pudo escribir porque él todavía no escribía como Cioran o como Kierkegaard, todavía no había definido lo que había escrito en algún momento Albert Camus o Franz Kafka, pero sabía que Don Quijote venía de una profunda tristeza. Confundir a unos gigantes, ¿no?, con unos molinos de viento, no estar con dientes, por eso el caballero de la triste figura, haber perdido la oreja, haber sido burlado por un león, haber soltado a Ginés de Pasamonte, el que le robó el burro a su amigo, ser amarrado por allá de una soga, ser golpeado, ser robado, ser insultado, venía de una tristeza profunda y se encontró con la cueva de Montesinos. Y entonces comprendí que es la cueva de Montesinos. La cueva de Montesinos es ese lugar donde vamos a explorar nuestros sueños y donde vamos a alimentarnos de nuevo, que para ti puede ser la literatura, para ti puede ser la poesía, para ti puede ser una persona, para ti puede ser tu mamá, puede ser tu hijo, puede ser el cine, puede ser el teatro. Para mí lo de la cuentería, para mí es mi hijo. Es ese lugar donde alimentamos el idealismo, donde alimentamos las ilusiones y donde nuevamente salimos de nuevo a luchar como caballeros, como héroes, porque yo creo que de aquí en adelante el libro no va a ser el mismo y Don Quijote saldrá a ser el mejor caballero andante en la historia de la humanidad, porque así lo es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este es el capítulo 72 y 73, aunque realmente es el capítulo como 22 y 23 de la segunda parte. El libro publicado en 1615 y pues eso es. Quiero agradecerle enormemente a Sebastián por la invitación, a Claudia muchísimas gracias y a cada uno de ustedes por su asistencia y por esa escucha tan activa, tan participativa y tan bonita. Muchísimas gracias.
Antes de salir a mojarnos un poco, nada, primero contarles que Ángel cuenta, hoy fuimos a una escuela a contar, no saben lo increíble que contó, estoy sorprendido porque El Quijote. contó, claro, que con la versión del molino, increíble, con niños de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 45, 52 y los cautivó increíblemente. No solamente eso, sino que, bueno, ahora en este momentito, que Freddy haya venido acá, pues haya coincidido y haya podido traer este trabajo de Don Quijote en Cuentería, no solamente nos lo permite compartir, sino nos pone a pensar un poco sobre su trabajo y lo que está realizando. Y quisiera como que nos contara un poquitito más, también Claudia, como una de las referencias acá de la narración oral en Argentina, no como una cosa de conversar, sino preguntar nada más el hecho de por qué nació esto, el doctorado imaginario y todo, cuestión que totalmente si hay cupo. Pero más allá de eso, el hecho de gestionar el público, de pensar el público para cada viernes sostener este tipo de trabajo, porque eso es pensar dos públicos distintos, el público de Argentina, el público de Colombia, cómo se va esa medida. ¿Por qué chiquito así como para echarlo? Bueno, digamos que como que estamos notando que a veces el público de la narración oral está mermando un poco, se está transformando. En algún momento Walter Benjamin, el filósofo alemán, en el año de 1936 escribió que había una crisis de la narración y he sentido, es un presentimiento que como que está disminuyendo un poco. Y entonces tenía también la necesidad de hacer un ejercicio constante, de estar cada 8 días contando y de estar en entrenamiento y estar en problema cada 8 días. O sea, bueno, no me bastaban los problemas económicos, sino quería tener más problemas, ¿sí? También problemas imaginarios. Pero me di cuenta que con el tiempo los problemas imaginarios superan los problemas económicos. Entonces, puedo tener una duda, pero es más importante montar el capítulo del Quijote. Y eso hace que cada 8 días esté en entrenamiento constante. Entonces los primeros capítulos fueron 2, 3 personas y a medida que pasa el tiempo van creciendo personas. Hay personas que están siguiendo toda la serie desde el comienzo y se va creando como una especie como de chisme. Por naturaleza, como somos chismosos, entonces la gente quiere saber qué es lo que va a pasar después y después y después. Entonces eso ha hecho que se cree una comunidad, un colectivo. Y también han aparecido otros narradores, más o menos somos 10 que vienen a contar también en ese espacio. Y lo más importante es eso, crear microcomunidades y crear colectividades en torno a la narración oral. Por lo menos en Colombia la narración oral tiene digamos que es una reacción política histórica a los fenómenos de violencia de los años 80 por parte del narcotráfico. Entonces los cuenteros justamente reaccionaron a través de las historias para hacer o para contrarrestar esos fenómenos de violencia, digamos, simbólica, también física, pero simbólica a través de la palabra. Era una manera también de hacer resistencia. Entonces, bueno, ese es el ejercicio básicamente. Y hay una cosa muy interesante y es que todos los capítulos están grabados en YouTube, ¿verdad? Sí. Desde el primero hasta este que también se va a subir. Sí. Claro. Eso también permite que la persona que no puede ir al escenario o a la función, o los que están en Colombia no pueden venir acá, puedan seguir y no perderse esa cronología. Y te pregunto a ti, Claudia, pensando en esto, ¿tú crees que de alguna manera, y pregunto al público que está, pues sé que hay muchos colegas que se dedican a la narración, ¿creen que ese tipo de espacios se pueden sostener hoy en día acá en Buenos Aires, por lo menos, de generar esta constancia del público? No sé, a mí me parece que está buena la propuesta, ¿no? Como que hay algo que él dice que yo creo que pasa, porque vos le das tiempo también a la gente, ¿no? Porque ya todos los capítulos que son, hay tiempo para que se arme el boca en boca, como se dice, ¿no? Y yo creo que el tiempo ayuda, por eso a veces cuando uno sostiene, muchas, al menos acá, las narradoras y los narradores trabajamos mucho quizá para una vez, ¿no? Tenemos esa mala costumbre para una presentación, y a mí me parece que sostener lo que permite es esto, es decir, por ahí está, y entonces se va recomendando. Yo creo que eso es interesante. Y después me parece así, no sé qué más decir en este momento, pero a grandes rasgos me
estamos muy en el hacer y sería bueno también, mientras tanto, quizá con estas propuestas desde el OFO y otros espacios también, pensar cómo ampliar ese público para no mordernos la cola, ¿no? Es decir, que es algo que hay que pensar. Y algo que quería decir, lo que vos decís, lo del narrador, lo que dice Walter Benjamin, ¿no? Que él decía que antes contaban los que venían de lejos, o sea, los marineros, los navegantes, o los que permanecían en la tierra, es decir, los campesinos. También él dice ahí, ¿no? Que los hombres vinieron mudos de la Primera Guerra, entonces, como que parecía que se iban a acabar las historias, pero después vino una Segunda Guerra, y las historias no se acabaron. Entonces, a mí me parece que incluso en este momento de tanta fragmentación y de tanta literalidad, en un sentido muy amplio, al contrario, contar historias justamente está buenísimo, ¿no? Por eso también hay gente que tiene ganas y va a escuchar historias, porque justamente eso no pasa, ¿no? Así que yo soy muy optimista. Ahí levantó la mano, levantaste la mano. Nada, cerramos con esto, con esta idea y este surgimiento de hacer una quijotada realmente, de contar, de pensar la comunidad. De aquí ya vemos contadores y oyentes, y estaría lindo que pensemos eso,